si tiene la responsabilidad las personas de escuchar la palabra, también el que expone la palabra tiene la responsabilidad de predicar el reino y no predicar lo que ellos quieran. Saludos y bendiciones y bienvenidos a otro episodio más de A Solas con Dios, el podcast. Este que te habla es tu hermano y amigo, el evangelista Ernest Torres, y conmigo está nuestro pastor, el pastor general Amén. de la iglesia Jasmine Lake, el pastor Eric Otero. Pastor, Amén. ¿cómo está hoy? ¿Cómo se encuentra? Estamos bien, contentos. Contento. Agradecido del Señor por esta nueva serie que estamos comenzando. Amén, amén. Estamos comenzando esta serie, ¿verdad? De mensajes, ¿verdad? Que es sobre las parábolas de Jesús. Le hemos puesto como tema Ecos del Reino. Ecos del Reino. Y en esta ocasión vamos a estar hablando, pastor, sobre la parábola del sembrador. Amén. Pero antes de seguir con eso, quiero enviarle un saludo siempre, ¿verdad?, a la audiencia de Apocalipsis Network, a la audiencia de Facebook Live, ¿verdad? Saludos al hermano Raúl Delgado, ahí en Apocalipsis Network, que está en la red transmisora, ¿verdad?, que estamos llegando, dicen los números ahí, que estamos llegando lejos, y eso es bueno, gloria a Dios. Acuérdese que siempre estamos orando, ¿verdad?, por cada una de las peticiones. Amén. En la caja de comentarios, mientras usted está viendo el programa, hay un chat ahí también que usted puede dejar su mensaje, su petición, y vamos a estar orando por cada una de las peticiones, sanidad, ¿verdad?, salvación. Así que también un saludo a toda mi familia, ¿verdad?, a toda la familia de Jasmine Lake, la iglesia Jasmine Lake. Estamos muy contentos, pastor. Amén, claro que estamos sí. Muy en bien, bendición. Y tengo entendido que Apocalipsis Network abrieron 2 nuevas repetidoras. Creo que ya estamos en 130 países. Amén. Así que están haciendo una labor excelente, de verdad que sí. Están haciendo una labor muy esforzado, pero Dios está abriendo puertas y el mensaje del Evangelio está llegando lejos. Qué bueno, felicitamos al pastor Delgado. Entonces, no se olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, a Solas con Dios, el podcast en YouTube. Dele suscribirse, dele a la campanita para que reciba, ¿verdad? Ya puede ir viendo todos los otros episodios que hemos estado grabando, pastor. Ya van unos cuantos. Y ya unos cuantos, tremendo. Cuando uno viene a ver, tiene una serie completa, una temporada completa, pero qué bueno que estamos compartiendo la palabra del Señor. Eso es más importante. Y en este día, pues, tenemos un tema, ¿verdad? Además de que la serie se llama Ecos del Reino, queremos poner como tema la libertad y la responsabilidad en la fe. En esta parábola del sembrador, que se ha predicado mucho, es bien predicada, ¿verdad? De cuando la semilla cae en los diferentes tipos de terreno. Es una parábola que nos enseña mucho y tiene ciertas áreas, ¿verdad?, que podemos, ¿verdad?, discutir. Y en esta noche queremos compartir. Pastor, otra charla más, usted y yo aquí, y junto con los hermanos, ¿verdad?, que están ahí pendientes, sobre la palabra del Señor. Sabemos, ¿verdad?, que esta parábola nos ilustra, que está en Mateo capítulo 13, del versículo 18 al 23, para el que nos está siguiendo ahí. Amén. Nos ilustra cómo el mensaje del Evangelio es predicado y cae en diferentes terrenos. Cae en diferentes terrenos, en diferentes áreas donde por alguna o cierta razón empieza o a florecer o no florecer. Y en esta noche queremos, ¿verdad?, discutir esos puntos. Cuando nosotros leemos esta parábola, vemos que en esos primeros versículos y tras cámara estamos hablando que cuando el mensaje se predica y no lo entiende, porque hay una responsabilidad y hay una libertad de recibir la palabra o no recibirla. Hay una libertad de poder tú aceptar o no el mensaje. Entonces, como usted me decía ahorita, no vamos a echarle toda la culpa solamente a la audiencia. Claro que no. Porque hay algo que se conoce, ¿verdad?, en nuestro hablar, ¿verdad?, y en lo que se estudia, que es el libre albedrío. Claro. Que es cuando una persona tiene la opción de escoger entre dos opciones o más opciones. Tiene la facultad de escoger lo que quiera. Exactamente. Entonces,
no queremos de ninguna manera o queremos poder explicar a la gente que no es lo mismo que libertad. Libertad y libre albedrío son dos cosas totalmente diferentes, ya que la libertad nos da a nosotros, es como tú poder hacer algo sin ningún obstáculo, sin ningún temor. Eso es libertad. Cuando es libre albedrío, el libre albedrío hay unas opciones. Claro. Y en esas opciones que quisiera que usted nos comentara, esas opciones, en este caso, aceptar el mensaje o no aceptar el mensaje. Claro que sí. Y entonces hay gente que puede pensar que no hay, porque hay muchos pensadores que dicen, no, que eso es libre albedrío, que eso no, que si sí, que si hay una discusión siempre. Pero el libre albedrío es sumamente importante y como siempre decimos, Dios es un caballero. Usted acepta la opción o no la acepta. No la acepta. Uh-huh. Entonces, la libertad, por el otro lado, nos lleva a nosotros a poder hacer lo que queramos sin ningún obstáculo. Entonces vemos cómo el libre albedrío, y textualmente la definición es la capacidad de decidir o elegir y eventualmente llevar a la práctica una decisión. Hemos estado hablando de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Durante estos 5 episodios, cómo aceptar la palabra y cómo eso cambia en nosotros, pero cuando vemos el libre albedrío es que ya la persona cuando acepta al Señor está aceptando la palabra de Dios. Claro. Entonces es importante ver esa área, el área de que el libre albedrío estamos nosotros escogiendo entre opciones. El Señor está diciendo, si tú quieres llegar al reino de los cielos, Exacto. tú tienes que coger este camino. Si no, pues lamentablemente no hay otro camino. No hay otro camino. Entonces el libre albedrío nos lleva a nosotros a poder elegir, porque la salvación, Cristo vino para todo el mundo, pero realmente la gente pues a veces no quiere aceptar el mensaje. Eso es así. Pero hay algo bien importante que usted me mencionó, y es la importancia en el versículo 19. Sí, el versículo 19. Que es muy interesante. Dice la Biblia, cuando Cristo le está hablando a los discípulos acerca de las parábolas, y hago esta salvedad porque es importante entender que la palabra parábolas es misterios, es cosas ocultas. Y el mensaje del Evangelio, muchas personas dicen que es simple, pero hasta cierto punto no es simple como se cree. Es un poco complejo. Es tan complejo que hace más de 2000 años y todavía no se entiende bien. Estamos tratando de descifrarlo. Todavía. O sea, sí entendemos la salvación, sí entendemos el amor de Dios, sí entendemos muchas cosas, pero el Evangelio, el mensaje del reino es muy complicado. Entonces, siendo que es misterio, entonces Cristo se da la tarea de enseñarlo a través de las parábolas, que son misterios. Y las parábolas consisten en enseñanzas de la vida cotidiana que las personas entienden y dominan para ser transportadas a un plano espiritual donde las personas reciben una información que no la entienden. Y para poder comprenderla, pues entonces utiliza las parábolas. Pero me llama la atención el versículo 19. Cristo está hablando de los diferentes terrenos, que más adelante se va a hablar de eso. Pero el versículo 19 dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende. Y esa parte a mí me llama mucho la atención, porque si tiene la responsabilidad las personas de escuchar la palabra, también el que expone la palabra tiene la responsabilidad de predicar el reino y no predicar lo que ellos quieran. Entonces, uno de los problemas grandes que existe en la idiosincrasia de la iglesia neopentecostalismo es que repetimos lo que escuchamos y el mensaje que escuchamos lo repetimos y no necesariamente es correcto o no necesariamente se aplica a la temporada de hoy. Amén. Eso es muy importante. Entonces, cuando se predica el reino, la idea central es salvación. Entonces hay una gran posibilidad
de que muchos de los terrenos donde cae la semilla es buena. Pero si no la entiende, porque el exponente o la persona está predicando el evangelio de Paquito, Sí. todo Paquito, para mí. Para aquí todo. Sí, Paquito, sí, ¿sabes? Porque hay personas que predican su propia agenda y no predican el reino de Dios. Y es muy importante que cada persona que diserta esta palabra del Señor hable del reino de Dios. Ese punto me llama mucho la atención, porque es muy importante. Entonces estamos viendo que en la manera, vamos a ponerle, no vamos a darle un 100% a ninguno de los dos lados, ni el exponente ni el, vamos a darle un 50-50, pero según el que recibe la palabra, es responsable de lo que hace, pero el que la transmite también tiene responsabilidad. Es una responsabilidad inmensa, porque conlleva estar preparado para explicar la palabra y saber, obviamente como predicadores tenemos que saber el tipo de audiencia que tenemos, ¿verdad? Y no estar hablando con palabras mayores que la gente no entiende. Hay que tratar de ser simple con eso. Y eso es muy importante. Una de las razones por las cuales muchas veces se predica la agenda personal y no el reino es por la falta de preparación. Nosotros los exponentes a veces dependemos de lo que conocemos y pensamos que lo dominamos y lo que estamos hablando pues no tiene que ver absolutamente nada con lo que es la necesidad del pueblo, número uno. Número dos, la falta de preparación nos lleva al famoso texto que sacamos fuera de contexto: abre tu boca que yo la llenaré. Entonces, son unos hábitos que no hacen que la semilla sea buena. Ese versículo, cuando yo comencé predicando y a estudiar la palabra, ahí eso me dio profundo, porque la gente dice, no, abre tu boca que yo la llenaré. Sí, pero abre tu boca que yo la llenaré. ¿De qué? ¿De qué? Si no hay conocimiento. Si no hay conocimiento, ¿no? Porque se cometen errores muy, muy graves en tener ese tipo de pensamiento. Porque claro, la responsabilidad es tratar de llevar un mensaje claro. Y lo que realmente los versículos bíblicos están expresando, no lo que aprendimos hace 20 años atrás, claro, 30 años atrás, sino lo que está expresado. Déjeme aclarar, lo que se aprendió 20 años atrás en relación a la doctrina del Evangelio, eso no se cambia. No, claro que no, en ninguna manera, sí. Pero hay ciertas cosas que deben de ser reestructuradas, cambiadas, para que el mensaje del reino sea más efectivo. La parábola describe cuatro terrenos. Estos terrenos tienen unas características muy peculiares. Dice que la primera semillita cayó junto al camino. El camino simboliza o tipifica corazones endurecidos. Dice que oyen la palabra pero no la entienden o la rechazan de inmediato. Dice que el maligno arrebata lo sembrado en sus corazones. Siempre hemos hablado de un corazón humillado, de un corazón contrito, para que pueda haber arrepentimiento. Vemos que los corazones endurecidos, ¿verdad? Esta semillita que se va y se quita del camino fácilmente por el rechazo. Hay gente que quieren un cambio en sus vidas cuando reciben la palabra o vienen a la iglesia, quieren un cambio, pero realmente en sus adentros no vienen como dispuestos. No vienen como dispuestos. Y creo que es de suma importancia darle la oportunidad al Señor. Como nosotros como creyentes, ¿verdad? Que siempre, ¿verdad? Si yo voy a invitar a alguien a la iglesia o cuando los invito, le digo, y me ponen miles de excusas, ¿verdad? De que, no. Yo digo, pero solamente dale tú la oportunidad, o date tú mismo la oportunidad de escuchar.
Porque cuando nosotros escuchamos, todo cambia, porque estás atento a lo que se quiere decir. A veces venimos ya con una mente prejuiciada. Amén. Por cosas del pasado, quizás por alguna herida en el pasado, pero queremos que la gente pueda entender que cuando venimos al Evangelio, o si usted está escuchando esta palabra, préstele un poco de atención, regale media hora, 40 minutos de mensaje para que le dé la oportunidad al Señor de que le hable. Amén. Porque creo que es de suma importancia escuchar la palabra clara. Aquí se añade otro factor interesante. Y es que una palabra no muy bien comprensible, que no sea bien comprensiva, a esto se añade el hecho de que el enemigo siempre está pendiente ¿para qué? Para arrebatar, claro que sí. Para quitarla. Quitarla. Así que hay dos problemas serios. El primer problema es que la semilla no se entendió bien. Y el segundo problema es que tenemos un enemigo que está siempre al pendiente para quitar esa semilla. No descansa. Y nota bien, la semilla es pura. La semilla es buena. Nunca la semilla es mala. La semilla es productiva. El problema no es la semilla. El problema es el terreno y el enemigo que está siempre. Sí, vemos como en todas estas el enemigo tiene algo que ver. En todos estos terrenos, menos en la tierra buena, ¿verdad? El enemigo tiene algo que ver. Siempre. Esa guerra, ¿verdad? En el espíritu es necesario conocerla. Amén. Pero siempre le decimos a nuestros hermanos que venga presto a escuchar. Que nos regale, si va a estar aquí, el culto dura 2 horas, mira, regálenos esas 2 horas. Claro. Pero salga edificado. No venga con una mente prejuiciada, porque cuando usted viene prejuiciado, es difícil que entre una idea, porque ya usted está lleno de prejuicio. Tendría que soltar todo eso y dejar que el Evangelio sea predicado en su vida. Otro de los terrenos que tenemos es el pedregoso, ¿verdad? La Biblia habla del pedregoso, y esto tipifica una fe superficial. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, ¿verdad?, en sí. Dice que son aquellos que la reciben con alegría, pero no hay raíces profundas. Por lo que en tiempos de prueba o dificultad su fe se desvanece, ¿verdad? Y esto ocurre mucho. Acuérdense que esos son tipos de terrenos que, como la palabra de Dios trasciende los tiempos y está bregando con seres humanos, pues esto siempre va a ser lo mismo, ¿sabe? El Señor sabe lo que nosotros necesitamos y sabe de lo que estamos faltos. Y ahí mismo nos dice esta palabra, que cae, pero cae superficial. No deja que esa palabra penetre profundo. Mire el detalle que dice. Dice el escritor, dice la que cae en la piedra es aquel que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría, pero como no tiene raíces, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra. O sea, hay dos formas de interpretarlo. Claro. Cuando llega la persecución por causa de la palabra, mejor optamos por ¿qué? Por retirarnos. Pero también cuando la palabra te comienza a confrontar. Porque eso es ya persecución. O sea, ahora la palabra es la que te está persiguiendo a ti. Sí. Sí, ahora la palabra te persigue a ti. Por eso él dice, claro, cuando tenemos persecución a causa de ¿qué? De la palabra. O sea, la palabra te persigue. Sí. O sea, antes yo practicaba el alcohol, ahora llega la palabra y me dice, no lo puedes practicar. Antes yo buscaba el dinero mal habido, pero ahora viene la palabra y dice, no, eso no se puede hacer. Antes yo guardaba rencor, pero ahora viene la palabra y dice, no, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sentimos la persecución de la palabra. Exactamente, dice,
porque, no, porque cae superficial sobre las piedras, hay obstáculos ahí, ¿verdad? Hay un obstáculo y no cala hacia adentro. Y que la raíz crezca es el crecimiento espiritual, es el crecimiento en nuestra vida. Y cuando, como usted bien está explicando, cuando esa palabra está ahí que ya no quiere la persona por su ego, por su manera de ser, por su manera de pensar, pues no va a crecer. Y eso lo hemos explicado en otro, ¿verdad? En otra manera, pero en otros episodios. Sí, no crece, no puede crecer. No va a crecer, no va a crecer de ninguna manera y no se va a poder desarrollar. Entonces, al momento o que la palabra lo confronta o tiene una aflicción, como no sabe lo que está pasando, se aparta. ¿Será posible, hermano Ernest, que hayan personas que llevan años en el Evangelio y estén en esa misma condición? Pablo decía, derribando todo argumentos. Cuando hablamos de argumentos, Pablo se está refiriendo a fortalezas. Cuando se habla de fortalezas, está implicando una línea de pensamiento que hemos formado, que hemos creado, y puede ser con versículos bíblicos. Puede ser con versículos bíblicos, paradigmas que se han creado, puede ser con versículos bíblicos y de costumbre que hemos heredado, que no necesariamente es lo correcto, pero lo hacemos porque nos hace sentir bien. Pero cuando la palabra te confronta o se transmite la palabra del reino que viene y te confronta, pues entonces la gente queda como... Mira, yo nunca lo había visto de esa manera, dicen. Mira qué sencillo este argumento que voy a presentar. Algo muy, muy sencillo. En Semana Santa, ¿por qué los pentecostales comen pescado? Esos son argumentos y así de igual forma que como esa sencillez, hay otros que forman unos patrones, unos paradigmas y forman unas fortalezas que no dejan que el reino se desarrolle. Sí, definitivamente. Hay que romper con todo eso. La palabra de Dios nos va a confrontar, no nos va a gustar, pero es lo que necesitamos. No es lo que queremos, ¿verdad? Porque nos sentimos cómodos, es lo que realmente necesitamos. Y y hay que, ¿verdad? Como dicen por ahí, hay que echar raíces. Hay que crecer para abajo antes de crecer hacia arriba. Otro de los terrenos es el terreno con espinos. Esto se puede decir que son corazones distraídos, quienes permiten que las preocupaciones del mundo, el materialismo, ahoguen su crecimiento espiritual. Entonces, dice el versículo textualmente, en el versículo 20, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire que dice que ahoga la palabra. ¿Sabe? Este tipo de terreno tiene espinos, abrojos, está demasiado y las distracciones, hay tantas distracciones que es lo que está superficial. Son los espinos, los abrojos, todo eso. Eso es las distracciones. Sin embargo, hay algo interesante, evangelista Ernest, que a diferencia de las otras terrenos, aquí parece que la semilla se desarrolló, porque dice que no dio fruto. O sea, de semilla se convirtió en algo. Se convirtió. Hizo un tallito. Algo hizo. Pero no dio fruto, a diferencia de todas las demás. Pudiéramos interpretar que es aquella persona que por las distracciones lleva tiempo en el Evangelio, pero no ha podido desarrollar su vida cristiana al máximo como debería de hacerlo. De hecho, que eso es algo que lo vemos todo el tiempo. Él estaba hablando, dando unas conferencias, que nos fui a Colombia, y estaba dando las conferencias acerca de lo que es la iglesia, el desarrollo de la iglesia, y me llamó mucho la atención una estadística que sacamos. En Estados Unidos
la última estadística que se realizó de 100 iglesias, llegaron a la conclusión de esto. El 20% de una congregación disfruta, el 80% disfruta de lo que hace el 20%. Mira esto. Sí, esas estadísticas son brutales. El 80% de una congregación disfruta lo que hace el 20%. Eso significa que de una congregación de 100 personas, perdón, 80 personas disfrutan de lo que hicieron 20 personas. Pero aquí viene lo más difícil. Aquí viene lo más impresionante. De esas 20 personas, 5 personas hacen el trabajo porque aman a Dios. Los otros 15 lo hacen porque lo tienen que hacer. Eso revela la condición. Eso revela la misma condición de esta semilla. Que crece el tallito, como te dice. Sí, algo creció ahí. Algo creció. Y ya hojita, no es semilla. pero no. Pero el afán, las responsabilidades, el desenfoque de lo que es el reino, los tira a perder. Hay otra estadística muy sencilla también, pero escuché a un pastor predicar esto y él decía, mire su pay stub, su talonario de pago, y mire al final del año las horas que usted ha trabajado. 40 horas, 36 horas, lo que trabaja la gente, 60 horas, por 52 semanas. Y eso le va a dar un número bastante alto. Eso es así. Y saque cuenta cuántas veces usted va a la iglesia. Aquí hay, vamos a decir, escuela bíblica, hay cultos más o menos mayores. Claro. Escuela bíblica, viernes y los domingos. Usted trabajó vamos a poner, de 30 horas a 60 horas durante la semana. Y usted tiene 6 horas de iglesia. En la semana, no es un día, en la semana. Eso es así. Y ahí está parte, ¿verdad? Por lo menos, y yo siempre lo digo, cuando estamos aquí, ¿verdad? En Estados Unidos, pues hay que trabajar, hay que hacer lo que hay que hacer. No estamos diciendo de ninguna manera no vaya a trabajar. A diferencia de los países de nosotros. De otros países. Pero sí, cuando usted ve eso, que solamente 2 horas de servicio, un domingo, y ya, ¿verdad? El resto de semana no venimos porque tenemos tantas cosas que hacer, es una estadística bastante bajita. Demasiado. Para nosotros, porque a veces, sí, que yo oro en mi casa y esto, lo otro, sí, pero cuando tú te congregas, pues es diferente, tú lo sientes, pero tenemos que tratar de siempre estar en comunión. Por eso es que siempre se habla de que haga su devocional, manténgase siempre orando, trate de orar en la mañana, en la tarde, cuando tenga una oportunidad. Porque es más el ajetreo de la vida, es más lo que tenemos que estar haciendo, la faena, ¿verdad? O el afán de la vida. Es más que el tiempo que literalmente vamos a sacar para orar o para venir a la iglesia. Y es una estadística bien, ¿sabes? Cuando lo piensas bien, tú dices, wow, de verdad que 6 horas a la semana contra 40 que yo trabajo, 60. Entonces, ¿sabes? El otro problema que existe es que la gente, para acercarse a Dios, lo hacen cuando llegan al templo. En su vida personal no tienen una vida devocional. Porque si tuviese una vida devocional, pues eso le ayuda. Claro. Pero muchas personas en su casa no oran. Muchas personas en su casa no leen la Biblia. Muchas personas en su casa ni cantan ni escuchan música cristiana. Entonces, las únicas actividades que realizan en relación a lo que es el reino de Dios y el Evangelio es cuando llegan al templo. Entonces eso lo complica más. Y el problema de esto es que comienzan a sentirse satisfechos ellos mismos.
Esa es la semillita esa que cayó en esa pedregal. Sí, sí. Comienzan a sentirse los abrojos. satisfechos. ¿Por qué? Porque piensan que por realizar cosas del reino están sosteniendo comunicación con el rey del reino. Trabajar en la iglesia no es equivalencia a tener comunión con Dios. Amén. Y esas son las disyuntivas que nosotros a veces tenemos que estar confrontando. Sí. Porque yo pienso que porque hice esto para la iglesia, ya, estoy bien. No. Tienes que orar, tienes que leer la Biblia. Si no pudiste llegar a hacer el altar familiar en tu casa, tener siempre ese vínculo de cercanía con Dios. Sí. Hay, en este tiempo, pastor, hay, vamos a decir, una modalidad. Y es cuando como programas como este son transmitidos y la gente pues dice, no, yo lo voy a ver en mi casa, no voy para la iglesia hoy. Pero, y la gente pues, no, yo no me congrego, yo escucho mensajes y escucho predicaciones, pero realmente hace falta congregarse. Eso es así. Hace falta sentir el calor de ver a los hermanos adorando a Dios. Yo me siento atrás. Usted sabe que cuando usted pasa para el altar, yo estoy allá sentado atrás. Y yo veo a todo el mundo. Y para mí me llena mucho ver hermanos llorando bajo la unción. Eso me llena mucho porque en medio de verdad que como estamos hablando, en medio de verdad de tanto del afán de este mundo, de donde estamos viviendo en este tiempo, vemos como todavía hay gente que saca la fuerza. A veces no tiene fuerza, pero llegan la fuerza. Y es lindo poder ver y ver la gente alabando al Señor, gozándose. Entonces, yo voy a decir esto así mismo. Alaba a Dios como usted mejor sepa. Claro. Alabe a Dios con gozo, con libertad. Siempre digo, hágalo en orden, claro, pero hágalo. Mire que hay gente pastor, que quiere, otros exponentes de la palabra, que quieren tratar de ser videntes o algo, diciendo, no, que si esa adoración, eso es en el espíritu, que eso es en la carne. No, hermano, deje a los hermanos que adoren a Dios como mejor le plazca. Claro. O en orden, pero que se puedan gozar, usted brinque, usted aplauda, usted llore, porque tenemos que alabar a Dios con gozo, porque es un gozo indescriptible. Eso es así. Entonces, venir a la iglesia después que usted ha estado, porque si usted viene todos los días a la iglesia, está bien, no hay problema, pero como quiera usted va a recibir cansancio, va a recibir, entonces cuando venga con esa actitud. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay faena, la faena y el afán de la vida, la semillita comienza a seguir subiendo hasta que se despoja, hasta que se abre. Porque si usted deja que la semilla crezca y esos abrojos y esos espinos que están ahí, todo eso, pero usted los vence, se abre espacio, pastor. Eso así. Se abre espacio para que esa bendición fluya en nuestra vida. Y usted pueda recibir con gozo, porque hay gente que sí, va a tratar el enemigo, como se habló ahorita, va a tratar de ponerte trabas, especialmente cuando usted tiene que hacer algo para el Señor. Pero no deje de ninguna manera que esas cosas le ataquen. Usted continúe, ¿sabe? Hay que continuar alabando al Señor, no importa lo que suceda, no estamos aquí para juzgar a nadie, simplemente estamos explicando este tipo de pensamiento de que usted se puede levantar. Usted se puede levantar fortalecido en el Espíritu. Amén. Claro que y es importante eso. Y más en esta temporada. Sí, estamos viviendo en un tiempo donde las distracciones, Dios mío, son tantas. Demasiado. Que si usted, todo lo que usted ve, entonces la televisión, YouTube se ha encargado de captar, esos son estudios, eso está estudiado, eso está científicamente estudiado ahí, captar la atención, pero rompa ese ciclo y vaya. Y comienza a dar fruto. A fruto. ¿Por qué? Porque por eso mismo,
cuando usted deja que esa semilla crezca, el fruto comienza a salir. Y usted puede trabajar libremente para el Señor. Dice Cristo cuando está hablando esta parábola, dice que no pudo dar fruto. Y así hay creyentes que no dan frutos. No dan fruto de arrepentimiento y mucho menos dan fruto de poder ejercer su trabajo, ¿no? Por ejemplo, usted predicar, eso es dar fruto de lo que usted ha recibido. Ejercer una función, eso es dar fruto de lo que usted ha recibido. Y muchas personas no lo dan, se quedan ellos así, no dan fruto. Como la semilla dice, como dice la parábola de la semilla, se quedan hasta cierto límite. Tienen un límite, exactamente, tienen un límite. Y definitivamente hay que darle rienda suelta. Eso es. Rienda suelta a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. El afán de este mundo lo que trae es cansancio a nuestra vida. Especialmente nuestra vida espiritual también se ve afectada. Y eso es lo que queremos en esta noche, que usted pueda entender que la llenura del Espíritu Santo está presta para usted. Esa llenura, esa fortaleza siempre está ahí. Es cuestión de agarrarla, de soltar todo lo otro. Hay un último ejemplo que nos da nuestro Señor, que es la semilla que cae en la buena tierra. Amén. Esa, en el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Mire esto. Amén. Es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mire qué interesante. Este que escuchó la palabra y la entendió. Dice, este es el que oye y entiende. Ajá. Aquí vamos con lo que usted comenzó a decir. Dándole a parte a ambas cosas. Viendo que como dos cosas juntas, ¿verdad? En una misma, ¿verdad? Tanto el exponente como el que recibe, claro, están acordes. Dice que me llama la atención porque la nueva traducción viviente da una definición muy interesante, lo lee de una forma muy interesante, que se puede interpretar de otra forma, ¿no? Pero el que recibe la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. O sea, que a veces las personas piensan, que la gente a veces piensan que son categorías, 100, 60 y 30. Te está diciendo 30 veces más. O sea, que el fruto que está dando es... Por una sola vez que tú lo escuchas, da fruto al 30. Exacto. Y es interesante porque ahí es donde se revela o se muestra el creyente, que no importa lo que esté atravesando, todavía le sigue siendo fiel a esa palabra que ha escuchado. Amén. Porque la entiende. Ese es uno de los problemas muy serios que estamos teniendo en esta comunidad, que la gente no entiende la palabra, y cuando los exponentes tratan de ser muy elocuentes y usar palabras de domingo, como se dice, sí. Puedes predicar lindo, pero si no le entiende a la gente... Que hay una audiencia que entiende, pero no todos entienden. Entonces, hay que, dentro de lo que es la oratoria, pues uno mide las personas, uno entiende a quién se le va a dirigir, y entonces pues modifica la prédica de acuerdo al que va a escuchar para que la gente pueda entender el mensaje. Cuando se entiende la palabra del reino, hay beneficios. Cuando se expresa bien la palabra y la recibe, esa es la combinación perfecta. Eso es ahí está cuando la palabra cae en buena tierra.
Amén. que son corazones que están preparados. Y este es uno de los puntos que más importantes de que queremos llegar aquí, es que podamos llegar con corazones preparados. Amén. La faena del día, el afán del día, las preocupaciones o el rechazo o el prejuicio, hay que tratar de dejarlo a un lado, Claro. porque eso siempre nos va a atacar, pero es cambiar una actitud de estar, ¿verdad? Como la esponja, la esponja seca es la que absorbe, la que está mojada ya no absorbe más. Entonces usted tiene que sacar esa agua que ya no está, de los problemas, y comenzar a absorber la palabra de Dios para que haya una buena recepción, ¿verdad? Y usted caiga en un terreno bueno. Y eso es lo que el que escucha la palabra y la entiende, lo primero que comienza a asimilar es que tiene que haber disciplina. Cuando hay disciplina, usted calcula las cosas, no las improvisa. Entonces, nosotros como creyentes no podemos vivir una vida cristiana improvisando. Tenemos que calcular las cosas. Si yo trabajo y voy a salir tarde, pues voy a realizar esto, este periodo de oración, o este periodo de ayuno, o este periodo de conectarme a leer la palabra, pero porque eso va creando una disciplina. Claro. Si algo hace falta en nosotros como creyentes es tener disciplina para poder seguir creciendo, aún en medio de tantas distracciones que hay. Sí, eso es un punto muy, muy importante. La manera de nosotros programarnos. Porque usted tiene que, en medio de los afanes, usted tiene que todavía servirle a Dios. Pues ahí es de suma importancia eso que usted está hablando. Saber qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Un día adelante o ese mismo día. Mira, déjame hacerlo ahora porque más luego a lo mejor no puedo. Esos son temas que son de mucha importancia. De hecho, estando en el reino ya, abracé el reino, abracé la semilla, soy un buen terreno y estoy conectado, eso me responsabiliza a mí a disfrutar el reino. Sí. Hay creyentes que no disfrutan el reino. Sí. No lo disfrutan para nada. Están conectados, pero no lo disfrutan. Sí. Entonces, es como el que está casado. Tiene su esposa, pero no la disfruta. Entonces, el reino es para disfrutarlo, para sacarle el máximo de él. Y nosotros, pues, tenemos que educarnos, disciplinarlos para poder disfrutar el Evangelio en todas las etapas y en todas las esferas que se puede manifestar el Evangelio de Jesucristo. Cada persona tiene la libertad de escoger si rechaza de la manera que va a recibir el mensaje. A veces que hasta inconscientemente la gente está haciendo este tipo de conducta. Cada persona tiene esa opción. Pero cuando nosotros aceptamos, eso conlleva una gran responsabilidad. Amén. Una responsabilidad. Y en este punto quisiera, ¿verdad?, discutir un poco de la responsabilidad en la fe. Porque una vez ya tú eres buena tierra, hay una responsabilidad sobre nosotros. No es simplemente, ¿verdad?, decir, no, yo acepté y estoy ahí, pero porque aunque usted haya aceptado, si usted no es responsable con lo que tiene, eso es así, pues vuelve a caer en los terrenos anteriores. Claro. No va a dar fruto. Entonces, queremos discutir, ¿verdad? Porque el Señor enfatiza que la fe debe desarrollarse. No nos podemos quedar ahí. Y una de las primeras de los consejos, ¿verdad?, que siempre aconsejamos es la comprensión y el estudio de la palabra. Amén. Creo que cualquier persona tiene la facultad, ¿verdad?, o tiene la habilidad de entender la palabra. Creo que cualquier persona que lee la palabra y tiene la intención, creo que, porque la Biblia dice, que esté falto de conocimiento, pídala. Y yo sé que el Espíritu Santo va revelando en nosotros, a través de nuestra experiencia, ¿verdad?, y
el sometimiento a Dios, pero toda persona responsablemente puede llegar a eso, puede llegar al conocimiento de la palabra de Dios, que es la base Claro. para nuestra fortaleza. Es lo que se necesita, pero yo sí creo que fielmente que una persona bien enseñada es terrible para las tinieblas. Claro que sí. Es un arma mortal para las tinieblas. Mira, hay un comportamiento que nosotros a lo largo de la vida cristiana la hemos observado. Y son de personas que aman a Dios, ¿no? Personas que la semilla cayó en un buen terreno y son personas pues dedicadas, son personas pues, dadas a Dios, dadas al servicio del Evangelio. Entonces, hablaba con una persona porque siempre me decía, pastor, yo oré, me metí con Dios y yo estoy orando y estoy contento, estoy orgulloso por cómo estoy. Y siempre con la misma retórica, ¿no? Con la misma. Yo oro, yo ayuno, yo me consagro, yo me voy lejos de todo el mundo. Y yo le dije, hijo, pero tú no estás haciendo algo extraordinario. Y se me queda mirando. Y pastor, pero hay otros que no oran. Yo dije, tú no estás haciendo nada extraordinario. Tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Lo que se supone que haga, claro que Porque sí. eso es parte de la vida cristiana. Orar, ayunar. Lo que no es parte de la vida cristiana es estar vociferando lo que tú haces. ¿Por qué? Eso es algo entre tú y Dios. Entonces, a veces la gente se sienten orgullosos de las cosas que hacen. Se sienten orgullosos porque oran, porque ayunan y piensan que están haciendo lo correcto. Hay buenas intenciones con malas acciones. Amén. Y ese es el problema de esto. Que a veces las personas, cuando no asumen responsabilidad, la responsabilidad se tiene que manifestar en todos los aspectos. Sí. O sea, yo no puedo ser responsable en una cosa y en otra cosa no. Es muy interesante eso que usted acaba de hablar, porque se supone que nosotros oremos, leamos la palabra. Eso es lo normal. Orar, ayunar, congregarse, son los elementos básicos del evangelio. De la vida cristiana. Ajá. Entonces, pues, hay que saber que estamos ahí. Otra cosa bien importante, la perseverancia en la fe. Perseverar. Amén. Porque la perseverancia lleva lejos. Eso nos lleva lejos. Porque muchos comienzan con un entusiasmo grande, pero ya poco a poco van perdiendo fuerzas, ¿verdad? Por lo que está sucediendo. Entonces, queremos poder nosotros darle a entender a los hermanos que hay que perseverar. Eso es otra, ¿verdad? De estas responsabilidades que tenemos nosotros como creyentes. Mantenerse firme en la fe. Sí, amén. Especialmente en las pruebas y en las dificultades, poder nosotros permanecer ahí perseverantes. Lo cierto es que muchas creyentes, muchas personas, cuando todos rinden las expectativas de lo que ellos han planificado, pues también. Pero cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, cuando llegan los tropiezos, cuando su agenda es interrumpida, ahí su fe comienza a debilitarse, su fe comienza a sentirse como... Sí, comienza a bajar ahí como una merma. Y eso es un asunto que tiene que fortalecerle al creyente. Otra cosa que el Señor nos enfatiza en esta noche es la eliminación de obstáculos. Tratar de ver esas cosas que nos están cortando la comunión con el Señor y comenzar a ejercer, a comenzar a agendarnos, comenzar a tener un programa ya ahí en nuestra mente para que podamos seguir hacia adelante, porque es necesario siempre conocer los obstáculos espirituales, porque no vamos a dar el 100%. Si tenemos obstáculos, no vamos a poder dar ese 100% que estamos buscando, pastor. Otra de las cosas que Jesús nos enseña es que la verdadera fe
no es pasiva. La fe requiere una decisión grande, compromiso y acción. Entonces, esto tiene unas consecuencias, esta parábola tiene unas consecuencias grandes. Amén. Entonces, estas son las consecuencias. Quienes rechazan la palabra o la descuidan, terminan sin fruto espiritual. Amén. Usted tiene la libertad y el libre albedrío de escoger la palabra de Dios o no. O rechazarla. Pero eso tiene unas consecuencias. Yeah. Y esas consecuencias son las que queremos que usted no llegue a esas consecuencias. Claro. Porque por eso estamos aquí. Queremos que usted no pierda la oportunidad, pastor, de poder llegar al máximo nivel en su vida espiritual. Porque es necesario tener una buena relación espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo- Y seguir creciendo en la vida cristiana. Amén. Eso Que de hecho, esto es una universidad que nunca se acaba. Y mientras más tiempo uno lleva en el Evangelio, más se apega al Evangelio, más depende de Dios y más quiere aprender. Otra de las consecuencias es que aquellos que la reciben, ¿verdad? Aquellos que la reciben, pero no la cultivan de la misma manera, pueden perderla. Exacto. Pierden la palabra. Y se le olvida lo que un día, ¿verdad? El Señor dijo de ellos. Y esto sucede mucho en las congregaciones, que venimos nosotros predicando y pasa mucha gente y piensa que están solos. Porque una de las cosas que trae más cansancio a la vida espiritual de una persona es pensar en que tú estás solo. Ajá. Porque los problemas son graves, los problemas son difíciles. Eso es así. Entonces a veces no vemos respuesta porque no es el tiempo de Dios y eso trae un cansancio espiritual tremendo. Y qué bueno que podemos, que era la importancia de congregarse, qué bueno que podemos congregarnos y ver a otros hermanos congregarse aún con problemas mayores. Eso es así. Siempre digo que ver una persona en sillón de ruedas llegando a la iglesia, o en muletas llegando a la iglesia, o a lo mejor no tiene visión, pero quiere llegar al culto, esas cosas me motivan a mí porque, pues, gracias a Dios, pues puedo ver, no necesito una silla de ruedas, pero hay gente que no la tienen y llegan. Exacto. Entonces eso nos debe a nosotros motivar a seguir hacia adelante. Porque cuando miramos alrededor, a veces hay personas que están pues un poquito peor de lo que usted puede estar. Entonces hay que cultivar. Entonces dice, solo a quienes acogen la palabra de Dios con un corazón dispuesto y trabajan con diligencia, verán una transformación. Esto se trata de ser transformados de una manera especial. Amén. Y llevar a otro nivel, y seguir subiendo a otros niveles de gloria, porque creo que toda persona tiene potenciales grandes. Esa transformación, tenemos que hacerlo claro, que no tan solo es para el inconverso, sino para el creyente. Porque es bien parecido a la renovación. Nosotros constantemente tenemos que estar siendo renovados. Para entrar en un proceso de crecimiento y de desarrollo y de responsabilidad y de firmeza en la fe, tenemos que estar renovándonos constantemente y creciendo en la renovación por medio del Espíritu Santo de Dios. Claro que sí. Hay un principio que resuena bastante. Dice Gálatas 6, 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestra responsabilidad es de cuidar la semilla de la fe para que produzca una cosecha abundante. Hay que autoevaluarnos y ver dónde estamos. La palabra nos confronta, por eso es que a veces la gente no quiere dar ese paso. La palabra nos confronta, la palabra nos da a veces duro, pero cuando tú eres confrontado, tú estás a punto de subir de nivel, porque el problema es que la gente no es confrontada. Eso es así. Cuando tú llegas al punto de ser confrontado,
en ese momento tú estás al punto de ser renovado. Eso es así. Porque uno está dice, wow, esta palabra me dio duro, me dio profundo. Pero ya de ahí en adelante es la decisión, o sigo hacia adelante o retrocedo. Es bien importante que nuestro fruto sea bueno. Porque hay personas que dan fruto, pero no es bueno. Entonces ahí viene la intervención divina, lo que se conoce una santa disciplina. Y es cuando Dios comienza a hablar con las personas. Y rapidito, porque ya el tiempo se nos está acabando y tenemos que hacer las oraciones, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Pero en cierta ocasión un misionero iba viajando en un tren y vio una gran finca de uvas. Y la vio bien florecida, bien bonita. 2 días luego regresa para su casa y pasa por el mismo lugar y ve a la vid, todo esbaratá, pero esbaratá, no tenía fruto ni nada. Él se acerca a una de las personas que estaban moderando allí, enseñando, pues, hablando del camino y sirviendo, y le dice, oye, ¿por qué esas vid están así, todo esbaratá y todo... No. Maltrecha. Parece que pasó un huracán y dice, no. Lo que pasa es que el fruto que dio no fue bueno. Entonces los dueños tienen que cogerle un palo y golpear la vid, golpearla y botarle todo el fruto para que la próxima cosecha sea buena. Entonces muchas veces el Espíritu de Dios nos entra a palo. Amén, amén. Hay que decirlo exactamente así. Así, crudo. Si nosotros queremos fortalecernos en la fe, si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos que esa semilla se siga expandiendo, pues tenemos que entonces también estar sujetos a las confrontaciones y a los palos que el Señor nos tiene que dar de vez en cuando y de cuando en vez. Ya para hacer la oración, para culminar, solamente queremos que usted entienda los Amén. tipos de terreno. Queremos que usted sea buena tierra, que usted escuche la palabra, que usted la haga suya y usted comience a crecer. Si en este momento, ¿verdad?, usted quiere aceptar al Señor en esta hora, Amén. haga esta oración conmigo. Sí, Señor. Luego vamos a orar para los enfermos, pero ahora, si usted quiere aceptar al Señor, haga esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. He pecado, pero me arrepiento Te adoramos. y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea Santo borrado. Jehová. Señor, soy débil y no sé, pero tú eres mi fortaleza y mi sabiduría. Si hiciste esta oración, yo le doy gracias a Dios y te exhorto a que tú busques una iglesia, a que puedas congregarte, escuchar la palabra y de ahora en adelante que puedas ser libre para adorarle. Asimismo, pastor, queremos orar por los enfermos, así que por favor le voy a pedir que vamos se nos a pueda orar orar por todos los enfermos, aquellos hermanos que están delicados de salud. Santo. Nosotros seguimos confiando en el Señor, que Dios hace la obra, Bueno, Señor. que todavía Dios se sigue moviendo. Pon tu mano ahí sobre tu computador o el teléfono, en la radio, y vamos a conectarnos y vamos a orar creyendo que Dios va a hacer una obra especial. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora llegamos ante tu presencia. Te damos las gracias por la bendición que nos permite de este día, por esta noche, poder transmitir esta programación, Señor. Te pedimos, Señor, por cada hermano que está delicado de salud. Tú conoces cuál es su condición, tú conoces cuál es su enfermedad, tú conoces cuáles son sus ataduras, tú conoces cuáles son sus necesidades. En esta hora, Señor, te pedimos de favor que tú pongas tu mano sanadora, que tú pongas tu mano restauradora, que tú pongas tu mano de provisión, que tú pongas tu mano de libertad sobre cada uno de los hermanos que necesiten tu intervención. En esta hora los declaramos sanos, los declaramos con provisión, los declaramos libres y declaramos, Señor, que tú vas a hacer una obra especial en ellos y que ellos podrán utilizar esta experiencia como un testimonio de lo grande y lo poderoso que tú eres, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gracias, Así que Jesús. muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Estuvimos predicando el tema libertad y responsabilidad en la fe, de esta serie, ¿verdad?, de mensajes de las parábolas de Jesús, Ecos del Reino.
Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, saludos a toda la audiencia y nos veremos la próxima semana en otro episodio más de A Solas con Dios, junto al pastor Eric Otero. Este es su servidor Ernest Torres. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima.